Buenas tardes, estimados. ¿Me confirman si me escuchan, por favor? Mira, buenas tardes. Sí, sí te escuchamos. Ok, muy amable, gracias. Buenas tardes. Listo, vamos a continuar, ¿no? Con la unidad que estábamos revisando respecto a las máquinas, a los motores de corriente continua, ¿no? Los motores DC. Sí, habíamos visto la clase anterior respecto a la colocación de las escobillas, ¿sí? Habíamos indicado que se colocan las escobillas o los carbones, que quiera llamarlos, en la línea neutra, ¿no? Aquí tenemos los polos norte-sur del estator, ¿sí? Y aquí tenemos el rotor, ¿ya? Entonces está en la línea neutra, ¿no? Las escobillas. La reacción del inducido, ¿sí? Vamos a ver que interactúan dos campos magnéticos, ¿ya? A ver, déjenme sacar el marcador. Nosotros ya sabíamos con anterioridad, ¿no? Que entre el polo norte y sur del campo magnético se generaba justamente, a ver, vamos a verle aquí, teníamos el norte, teníamos por acá el sur, y de norte a sur iban las líneas de fuerza del campo magnético, ¿no es cierto? Ya. Este es el campo respecto al estator, al inductor. ¿Sí? Acuérdese que lo del estator, aquí estamos, ¿sí? Aquí vienen las líneas de fuerza del campo, ¿sí? Y por acá salen, pero estas de aquí son debidas al estator, ¿ya? Ese es el un campo. Ahora, el momento que nosotros ponemos voltaje a la espira, aquí tenemos, colocamos voltaje aquí, ¿ya? Voltaje DC. Entonces nosotros estamos generando otro campo, ¿sí? En el rotor. Para no confundirnos vamos a poner acá un BDC. Ya, esto vamos a colocar aquí y se va a generar otro campo, ¿ya? Entonces, ¿qué campo es el que se está generando? Miren, aquí las líneas del campo magnético salen, ¿no? Más o menos aquí vamos a revisarle una. Esta línea de aquí viene, gira y regresa, ¿sí? Miren, este campo magnético es debido al rotor, porque nosotros le ponemos el voltaje de C en el rotor. Y estas son las líneas de fuerza. En cambio, estas líneas de fuerza de acá, voy a graficar una. Esta que atraviesa de norte a sur. Esta es debida al campo del estator, al inductor. Inductor inducido, ¿sí? Entonces aquí, como vemos, tenemos dos campos magnéticos que van a interactuar, ¿sí? Hay dos campos magnéticos que van a interactuar y gracias a ello va a darse el movimiento. ¿Ya? Estamos claros que van a existir dos campos magnéticos interactuando. El uno que genera el estator y el otro, el momento que conectamos, que genera el inductor. ¿Ya? Ahora, si es que nosotros, en vez de conectarle aquí, en vez de conectarle voltaje, ¿sí? En vez de conectarle voltaje, yo muevo, giro este rotor, ¿ya? Entonces ahí más bien voy a estar induciendo, ¿no? Ese es el caso del generador. Ahí voy a estar induciendo voltaje en el estator. Ahí es al revés, ¿ya? Voy a estar induciendo voltaje en el estator. Listo. Aquí teníamos la línea neutra, este es el caso del motor, ¿no es cierto? Aquí tenemos la línea neutra y este desplazamiento
es el máximo desplazamiento que estaría permitiendo las bobinas tal cual el inicio, ¿no? ¿Se acuerdan que cada una tenía sus líneas de fuerza, sus líneas de fuerza del campo magnético? Hasta aquí les estaría, como quien dice, acompañando, ¿no? A partir de acá ya aparecerían las de los nuevos bobinados que van a estar en contacto, ¿sí? Hasta aquí se conectan estas bobinas. De aquí para acá ya se conectarán otras bobinas, ¿sí? Entonces, esta línea se conoce como, mejor dicho, este desplazamiento, como desplazamiento respecto a la línea neutra, ¿sí? Y en este desplazamiento se genera esta distorsión, ¿no? Del campo inductor, ¿ya? Entonces el campo inductor como que se inclina para generar el movimiento debido a la reacción que hace el inducido, ¿sí? Respecto al campo magnético que se está generando debido al inducido, a la alimentación en el rotor. Entonces alimentamos el rotor, se genera el campo magnético y el campo magnético de los polos del estator norte-sur se distorsionan, ¿no? Se distorsionan permitiendo el giro, ¿no? El giro del motor. Nosotros vamos a ver que tenemos, aparte de los polos principales, unos polos de conmutación o polos auxiliares. Vamos a ver esta parte de qué se trata, ¿no? A ver, ¿quién me ayuda con la lectura, por favor? Mire, yo le ayudo. Ok, muy amable, gracias. Polos auxiliares o de conmutación. Los efectos producidos por la reacción del inducido son asumibles en máquinas de pequeña potencia y en aquellas cuya carga es constante. Sin embargo, en máquinas de gran potencia cuya carga cambia de forma continuada, es necesario realizar el calado de los escobillas cada vez que se produce un cambio. Para evitar el desplazamiento de la línea de escobillas debido a la reacción del inducido, se colocan en la culata los denominados polos de conmutación o polos auxiliares. Los polos de conmutación son piezas polares de menor tamaño que las piezas polares principales, que se ubican en la línea neutra de la máquina. Su devanado se conecta en serie con el inductor y genera un campo de compensación que evita la distorsión del campo de excitación y también la necesidad de realizar el desplazamiento de la línea de escobillas. Muy amable, gracias. ¿Sí? Ingeniero. Entonces, miren, como vimos acá, ¿no? La interacción entre los dos campos hace que se genere una distorsión del campo magnético del estator. Acuérdense que el estator es el que está induciendo el campo magnético al rotor, está induciendo, como que le genera, ¿no? Es el generador del movimiento del rotor, ¿ya? Entonces existe una distorsión debido al desplazamiento de las escobillas de la línea neutra. Pero para compensar eso, se colocan estos polos auxiliares o de conmutación, que dice que están conectados en serie, ¿no? Están conectados en serie con los devanados del estator. Tipos de conexión entre devanados. A ver, hasta aquí alguna pregunta. Este motor es sencillo, ¿no? Tiene dos partes, el estator, el rotor. En el estator se está tratando de generar polos magnéticos, ¿sí? Y en el inductor también existe la conexión eléctrica para que las bobinas del rotor también generen otro campo magnético e interactúen entre los dos campos, permitiendo el giro, ¿no? El giro mecánico, ¿ya?
En motores de baja potencia, estos polos magnéticos del estator pueden ser imanes, ¿no? Imanes, y ya no necesitaríamos de corriente eléctrica. Lo único que necesitaríamos corriente eléctrica sería para los bobinados del rotor. Ya. Pero en motores ya de potencias un poco grandes, ya necesitamos bobinas para que nos generen estos polos magnéticos norte y sur. Ya no encontraríamos imanes que reemplacen eso, ¿no? Regresando un poquito de lo que habíamos visto, la imagen. Estos de aquí, ¿no? Estos de aquí son los polos, los devanados del estator, ¿ya? Entonces ya en motores de este tamaño ya tenemos bobinados que nos generan estos polos magnéticos. Pero si los motores fueran pequeños utilizaríamos imanes. El rotor sí se mantendría tal cual, ¿no? Bobinas conectadas a un elemento de conmutación con sus escobillas, con sus colectores. Y todo lo demás. Hasta ahí la parte del funcionamiento. Vamos a ver los tipos de conexiones entre los devanados, ¿no? Ya tenemos los devanados del estator, ¿sí? Los devanados del rotor. Dice, en función de cómo se conectan los devanados del inducido e inductor, ¿sí? Inducido rotor, inductor estator, ¿no? Entre sí se pueden conseguir las siguientes configuraciones. ¿Ya? Entonces dice máquina serie. Máquina serie, vamos a ir anotando acá. La máquina serie. Aquí tenemos el bobinado. Este sería el bobinado del estator, ¿sí? Y aquí sería el del rotor, ¿no? El que gira. ¿Ya? Aquí sería el bobinado, el rotor. Y están en serie, ¿sí? Pongámosle estator y rotor. Entonces ahí tenemos los dos bobinados en serie, ¿no es cierto? En shunt o derivación, dice. ¿Ya? En shunt o derivación, ¿qué es lo que está haciendo? Está haciendo un puente, no un paralelo, en otras palabras. Entonces aquí tenemos el rotor y ahí mismo tenemos el estator, que sería la bobina de acá abajo. ¿Ya? Esa sería una máquina shunt o derivación. Acá tenemos máquina compuesta, ¿no? Una máquina compuesta. Aquí tendríamos dos bobinados, ¿no? Un serie y uno en paralelo, ¿ya? Del estator, ¿no? Un serie paralelo, ¿sí? Es un motor compuesto, una máquina compuesta. Y la máquina de excitación independiente, en la que con una fuente conecto al rotor y con otra fuente independiente conecto al estator. O sea, son dos fuentes las que necesito yo conectarle a este motor. ¿Ya? Entonces, mira, esos son individuales, no son ahí, las independientes, son individuales. sí, el estator conecta a una fuente DC y el rotor conecta a otra fuente DC. Gracias. ¿Ya? Entonces aquí tenemos rotor, estator, para ubicarnos cuál es cuál, ¿no? Ya, entonces, máquina serie, conectamos el bobinado del estator en serie con el bobinado del rotor. En la máquina shunt o derivación conectamos en paralelo. En la máquina compuesta conectamos dos bobinas del estator, ¿no? Una en serie y la otra en paralelo. Y la de excitación independiente es la que se conectan a fuentes diferentes, a fuentes DC diferentes. Ya, esos son las cuatro configuraciones que se pueden realizar en un motor de corriente continua, ¿no? En las cajas de bornes nosotros podemos ver el
del campo, esta por ejemplo es la serie, ¿no? A y B era la bobina del rotor, E y F la bobina del estator. Y miren, aquí está en serie, ¿no? A y B, por acá. Este conectaría a la bobina del rotor, regresa acá. Y E y F conectaría a la bobina del estator y regresa. Y los dos están en serie con una sola fuente de C que ponemos aquí, ¿no es cierto? Ya. Acá, en cambio, estamos hablando de el paralelo, ¿sí? Aquí tenemos la bobina del rotor. Acá tenemos la bobina del estator, ¿sí? Y la fuente, mire, la fuente está poniéndole, usted, pongámosle esto más acá arriba, el VDC usted le está colocando aquí. Y es el mismo voltaje que le llega a la una bobina, como está puenteado acá abajo, es el mismo que les llega acá, ¿no? Entonces están en paralelo. Los de excitación independiente, miren, en cambio, aquí tiene una alimentación 1, un VDC 1, y por acá abajo tiene una alimentación 2, un VDC 2. ¿Ya? Así es como usted puede identificar, ¿no?, el conexionado del motor en la caja de bornes. ¿Ya? En los motores DC la inversión del sentido de giro es bastante fácil, ¿no? Solamente hay que intercambiar la polarización de la fuente. ¿Sí? Hay que intercambiar la polarización de la fuente. Vamos viendo qué es lo que dice el texto. ¿Quién me ayuda con la lectura, por favor? Yo le Ya, muy amable, gracias. la inversión del sentido de giro. Para invertir el sentido de giro de un motor de corriente continua, se debe cambiar sentido de la corriente en uno de sus devanados. Esto hace que se invierta el par en el inducido, produciendo en consecuencia el cambio en el sentido de giro del motor. Debe el exterior de la máquina, esto se realiza permutando los cables de alimentación, bien en los bornes del devanado inducido, bien en los bordes del devanado inductor. Por otro lado, para evitar que el motor se acelere demasiado, siempre se recomienda invertir las conexiones del inducido en lugar de las del inductor. Excitación. En la figura que se muestra cómo debe conectarse los terminales de los devanados en los diferentes tipos de máquinas para que inviertan su sentido de giro, como está Ok, indicando ahí en la figura, ingeniero. listo, muy amable, gracias. Sí, aquí algo importante, ¿no? Para evitar que el motor se acelere demasiado, en la práctica, sí, se recomienda invertir las conexiones del inducido. El inducido es el rotor, acordaráse bien. Ahí siempre sabe haber confusiones por parte de los estudiantes. Inducido, inductor, estator, rotor, ¿sí? Tienen que ir ¿cómo es? Asemejando, ¿no?, las palabras con las posiciones del motor. El inductor es la carcasa, el inducido es el rotor, ¿ya? Inducido, inductor. Entonces dice que para evitar, ¿no?, para evitar que el motor se acelere demasiado, en la práctica siempre se recomienda invertir las conexiones del inducido en lugar de las del inductor. Entonces lo que se invierte es la del rotor, ¿ya? Entonces miren, hace un momento este puente estaba acá, ¿no? Y el positivo entraba acá. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? El positivo ahora le está entrando en el otro lado de la bobina, ¿ya? Y el puente se está conectando de A a F, ¿sí? Lo que se intercambió es
A con B. A con B es lo que se dio la vuelta, ¿no es cierto? Ya, eso en el serie. Acá lo que se intercambiaron, ¿sí? Es A con B también, ¿no? C era positivo en el anterior, ¿no? A era positivo, C era positivo, B negativo, D negativo. Ahora se invirtió, ¿no? El A está cogido con puente hacia el D y está cogido al negativo, y B está cogido con puente al C y está al positivo. Lo que se intercambió es el rotor. El rotor es lo que se intercambia la polaridad de la fuente, ¿ya? Y en el de acá es fácil, ¿no? El de alimentación solamente pasa el positivo al B y el negativo al A. Se intercambia acá y acá se mantiene, ¿no? Positivo y negativo. Aquí se mantiene, aquí se mantiene, aquí se mantiene, ¿ya? Para invertir el sentido de giro del motor. ¿Sí? ¿Pregunta? ¿Estamos claros hasta ahí? Ingeniero, una pregunta, pero fuera de esta clase. Dígame, claro. Sí, es que el problema es que el día miércoles usted tomó la prueba, yo no estaba en clase, no estuve en clase el día miércoles porque fue mi cumpleaños, entonces andaba festejando, andaba de viaje y no pude entrar a clase. Ya. Y no sabía que la prueba era nomás hasta la hora de clase, entonces quise rendir, pero ya estaba cerrada. No sé si usted puede habilitar otro día, que nos dé una oportunidad a las personas que no hemos rendido la prueba y la práctica, pero que también estuve consiguiendo el transformador y no pude conseguirlo a tiempo y no pude hacer la práctica. Ya, a ver, vamos con la prueba. ¿Quién más no rindió la prueba? Ingeniero, y podemos repetir la prueba, lo que nos caímos. A ver, tendría que ver las calificaciones, ¿no? A ver, dejémosle eso para la próxima semana. Yo necesito avanzar un poco aquí, ¿no? Con lo de las máquinas, sí, avanzar un poco más y de ahí vemos. Tengo que ver, ¿no? Hay el compañero que no ha dado, no sé quién más nos rindió. Ponernos de acuerdo entre los que no han rendido y como la vez anterior, ¿no? Si es que quiere mejorar la nota podrían hacerlo, pero necesitaría hacer la revisión, ¿no? La revisión de la prueba. Entonces ahí ya me estaría reduciendo el tiempo ahorita. Entonces, Ya, está bien. dejémosle Está bien, no para se la preocupe, próxima semana. Para la próxima Ya. semana me escriben por favor al WhatsApp. Ya saben el procedimiento, Genial. ¿no? Me escriben al WhatsApp, sabe que no pude dar la prueba por tal motivo. Todos los que no hayan rendido, ¿ya? Y de ahí nos reprogramamos. Eso podría hacerlo junto las dos pruebas de una vez, ¿no? La de motores y la de los transformadores. Y ocuparíamos una hora completa. ¿Sí? Entonces lo dejamos Ingeniero, eso disculpe. postergado. Dígame. ¿Y en todos los motores se le puede cambiar la polaridad para cambiarle el giro a todos los motores? ¿O únicamente nomás los DC nomás? Los de C se los hace de esta manera, ¿sí? Los otros, Bien. los de AC, ya es de otra manera que hay que hacer. Es otro mundo, ¿no? O sea, Claro, ingeniero. son motores mismo, pueden ser del mismo tamaño, hasta pueden verse igualitos, pero el comportamiento es completamente diferente. En el de 110, por ejemplo, usted puede enchufarle del un lado y del otro y el taladro siempre le va a girar hacia el mismo lado. ¿Sí o no? Sí, ingeniero. Entonces, para invertir el giro ya se aplican otras técnicas, ¿sí? Y eso todavía no llegamos, ¿no? Al motor de inducción, al motor AC. Entonces, terminemos de este motor, es el más sencillo, podríamos decirlo así, de entender. Entonces, con esto ya tendríamos un poquito más de criterio para ir entendiendo el motor en AC, ¿ya? Entonces, continuamos. El arranque de los motores de corriente continua. A ver, aquí tenemos el circuito, ¿no? Dice, en el momento de su arranque, un motor de corriente continua genera una sobrecorriente que puede ser perjudicial. Acordarse de eso, ¿no? Siempre, todo motor, el momento del arranque, siempre y cuando el arranque sea directo, ¿no? ¿Qué significa directo? Que usted conecta el motor directamente a las líneas de voltaje. Eso es un arranque directo. Si ya usted pasa por equipos que sería de arranque suave, variadores de velocidad, en el caso de los motores AC, ¿no?
ya no sería la misma concepción. Aquí estamos hablando de un arranque directo, o sea que usted tiene el motor, le conecta a la fuente y sube la palanca, sube el breaker, como quien dice, ¿no? Ese es un arranque directo. Entonces, cuando se hace un arranque directo, siempre se genera una sobrecorriente, ¿sí? Que puede ser perjudicial, tanto para el equipo y también se nota en la red, ¿no? No sé si ustedes han estado o alguien ha ido a soldar o han prendido motores cerca a su casa por la noche. ¿Qué es lo que pasa? Prende o sueldan y las luces de su casa bajan. Y bajan las luces de su casa porque está robando en ese momento este motor, está arrancando y les está absorbiendo más corriente de la que necesita. Por eso es que en su casa que está al lado puede observarse que se bajó se bajó la iluminación de sus focos, ¿no? El nivel de iluminación de sus focos. ¿Qué más dice acá? Perjudicial, listo. Para disminuir dicha corriente se conecta un reóstato. Reóstato es una resistencia, ¿no? Una resistencia variable. Sí, eso ya habíamos visto, o no sé si hagamos una aclaración aquí. Esto de aquí nosotros le conocemos, ¿no es cierto? Es una resistencia eléctrica, el símbolo de una resistencia eléctrica, ¿ya? Entonces, sobre esta resistencia hay una circulación de voltaje, perdón, una circulación de corriente y me genera un voltaje aquí, ¿no? Un voltaje en la resistencia. Ahora, una resistencia variable es la misma resistencia, ¿ya? Pero a la salida, la salida está topando una sección de la resistencia completa. Y esto es lo que yo tendría acá, ¿no? Entonces, si yo circulo la corriente por acá, circulo corriente, ¿ya? En esta parte de aquí, voy a poner con otro color, en esta parte de aquí se me genera un voltaje 1 y en esta parte de acá se me genera un voltaje 2. ¿Ya? Acá arriba solamente se me generaba un voltaje, ¿no? Solamente un voltaje porque la resistencia es fija. Entonces aquí, con esta resistencia variable, yo puedo tener dos voltajes diferentes respecto a este punto medio. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el voltaje B1 a B2 va a ser igual al voltaje de acá arriba, ¿no? Si estoy conectando esto a 12 voltios, aquí va a ser 12 voltios. Si estoy conectando a 12 voltios, aquí va a ser el total. B1 más B2 va a ser 12 voltios. Pero yo, dependiendo de cómo le mueva, yo puedo llegar a tener, si conecto acá, voy a tener 12 voltios. Y si conecto acá abajo, voy a tener 0 voltios. Entonces yo ya tengo un voltaje variable, ¿no? Una resistencia variable me da un voltaje variable. Yo puedo variar aquí el voltaje entre 12 y 0. ¿Sí? Y este de aquí sería una resistencia variable. Eso es lo que yo les mencionaba para la prueba de cortocircuito, ¿no? Si tienen un motor bastante pequeño, ¿sí? De AC, perdón, un transformador bastante pequeño, ustedes podrían haber hecho este divisor de voltaje, ¿sí? Utilizando una resistencia variable. ¿Ya? Eso es lo que debían haber consultado un poquito, ¿no? En la parte de la tarea. Ya, entonces dice que se conecta una resistencia, ¿no? En serie al devanado inducido. En serie, ¿con cuál sería? Con el rotor, ¿no? En serie con el rotor. Dice, así cuando el motor alcanza su funcionamiento nominal en velocidad y en corriente, el reóstato se anula. ¿Ya? Cuando alcance la velocidad, el reóstato se anula. ¿Se acuerdan que interactuaban los dos campos magnéticos? El principal es el estator, ¿sí? El estator, el que se conecta al voltaje. Él es el que va a inducir, ¿sí? El campo magnético en el rotor.
Entonces, el importante es el estator. ¿A cuál hay que controlarle? Al rotor. Por eso es que la resistencia, ¿sí?, que le conectamos para el arranque, lo conectamos en serie con el rotor, con el devanado inducido. Vamos a ver aquí el diagrama y vamos a ir analizando un poquito mejor. ¿Ya? Entonces tenemos, a ver qué pasó ya. Listo, tenemos el positivo negativo, voltaje DC, porque estamos hablando de un motor DC. Tenemos el voltaje DC. ¿Ya? Aquí en el lado izquierdo tenemos el diagrama eléctrico y en el lado derecho tenemos ya una conexión real, ¿no? Una conexión real de nuestro motor. Entonces, incluso para que ustedes puedan ir identificando la simbología, ¿no? Este símbolo de aquí es el de fusible, el símbolo de acá es el de breaker, ¿sí? Breaker doble. El amperímetro es un círculo con una letra A, es el que mide corriente. El reóstato, bastante parecido, bueno, quitándole el zigzag, ¿no? A ver, hay dos normativas, ¿no? La que le pone así. Ya. Y la que le pone así, como está ahorita en el dibujo, ¿no? Y sale así. ¿Ya? El punto medio puede ser referenciado, por lo general es referenciado al final, a la línea de abajo, entonces le hace así, ¿no? Por eso está el puente ahí. ¿Ya? Que es lo que está aquí. ¿Ya? Entonces hay estas dos simbologías, ¿no? En la que es la forma de la resistencia y con el punto central y una flecha, o el que tiene aquí, ¿no? En el diagrama que estamos viendo. En normativas también hay diferentes, ¿no? No es que existe una normativa para simbología, hay varias normativas de simbología, entonces hay que ver con qué normativa se está trabajando y según eso le vamos colocando. Por ejemplo, el fusible en esta normativa está de esta manera, ¿no? Esto es un fusible, pero en otra normativa un fusible es esto, es este símbolo de aquí. ¿Ya? Este símbolo de aquí también es fusible, pero es en otra normativa. Entonces, esto en una normativa, esto de acá en otra normativa. ¿Ya? Lo que no puede hacer es mezclar normativas, ¿no? Eso sí es algo que no puede hacer. Por eso es importante tratar de consultar o averiguar qué normativa se está utilizando para hacer lo mismo, ¿no? Listo. Eso como aclaración nada más. Entonces, tenemos los fusibles, tenemos el contactor, tenemos el amperímetro y aquí tenemos la conexión, ¿no? De en serie con el rotor. Aquí está el reóstato. Y está en serie con el rotor. Ya, no me pásame un cuaderno que se me quedó. ¿Ya? Está en serie con el rotor. Pero estos dos de aquí están, al ser un motor shunt, esto está en paralelo, ¿no? Estamos en paralelo con el estator. Este de acá es el estator. ¿Ya? Entonces, para arrancar este motor, conectamos un reóstato en serie con el rotor. ¿Sí? Y colocamos el estator en paralelo porque se trata de un motor shunt. Acuérdense que había 4 configuraciones, ¿no? En este caso estamos hablando de un motor shunt. Y esta sería la conexión. La conexión real, ya aquí tenemos el portafusible. Aquí tenemos el breaker doble. Ya del 1 ya va la conexión directa, ¿no? El 1 conecta de manera directa a B y un puente hacia el campo del estator, ¿no es cierto? Le conecta acá. Ya, esto de aquí va a conexión directa.
Y es lo que tenemos acá. Ya, es lo que tenemos acá. Ahora, por el otro lado, sale del breaker y pasa a través del amperímetro para poder medir la corriente. Entonces viene, sale, pasa a través del amperímetro para que se pueda medir la corriente. De la salida del amperímetro toma dos caminos. Por el un camino viene al punto central del reóstato. ¿Sí? Por el camino viene al punto central del reóstato. ¿Ya? Y del otro lado del reóstato sale hacia el rotor. Viene hacia acá. ¿Ya? Vamos a dibujar acá con negro. Del otro lado del amperímetro, en cambio viene por acá y conecta al estator. Entonces venimos por acá y conectamos directamente al estator. Ahí sería la conexión, ¿sí? La conexión para el arranque del motor shunt, en este caso, ¿no? Motor de corriente continua en configuración shunt. ¿Qué es lo que nos dice, no? Iniciamos, arrancamos, ¿ya? Y cuando el motor arranque a velocidad y corriente nominal, ya la resistencia la bajamos a 0. ¿Sí? Lo que significa que colocaríamos una resistencia alta y luego lo bajaríamos. ¿Ya? Preguntas hasta aquí. Esta sería la manera de cómo conectar un motor de corriente directa. ¿Sí? Una conexión ya bastante real de un motor de corriente directa. Ahora, ¿cómo le variamos la velocidad? Ya hemos visto cómo está constituida la máquina, ¿no es cierto? El motor. Ya hemos visto el estator, el rotor, el inductor, el inducido. Cómo funcionan la parte de los campos magnéticos. Hemos visto ¿qué sería la parte constructiva? ¿Sí? La parte de conmutación también la vimos. Hemos visto las diferentes configuraciones del motor. Hemos visto el cambio de giro del motor. ¿Sí? Hemos visto la conexión para el arranque, para tener un arranque controlado. ¿Ya? Ahora vamos a ver cómo yo puedo ir variando la velocidad de este motor DC. Dice, la velocidad de un motor de corriente continua es directamente proporcional al voltaje del inducido. Ya, el voltaje en el rotor es directamente proporcional. E inversamente proporcional al campo del inductor. La constante K es propia de la máquina y es definida por el fabricante en función del número de polos, de espiras y de derivaciones del devanado. ¿Sí? ¿Se acuerdan que alguna vez indicábamos que la velocidad estaba, la única forma de cambiar la velocidad de un motor era cambiando el número de polos? Ya, aquí se puede ya comprobar, ¿no? El número de polos es algo constante que está. Si yo cambio esta constante, también estaría cambiando la velocidad. Pero aquí vamos analizando lo que dice, ¿no? La velocidad del motor es directamente proporcional al voltaje del inducido, o sea, del rotor, inversamente proporcional al campo del estator, del inductor, ¿sí? Y multiplicado por una constante K que es propia de la máquina, ¿no? Y depende del número de polos, de la parte constructiva. ¿Ya? Entonces vamos viendo, dice, así es fácil comprender que si se varía el voltaje en el rotor o si se modifica el campo inductor, variando la corriente por el cual circula, también lo hace la velocidad de la máquina. ¿Ya? Entonces aquí habrían dos posibles soluciones, ¿no? Variar el voltaje en el rotor
o variar el voltaje en el estator. Y estas dos variantes producen efectos diferentes. ¿Ya? Aquí, por ejemplo, tenemos el reóstato en serie con el rotor. Cambiemos de color para que... Aquí tenemos, el reóstato sería el que me va a permitir la variación, ¿no? La variación del voltaje. Para el arranque lo utilizo, pero también lo puedo utilizar para controlar la velocidad. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estoy haciendo que caiga voltaje en la resistencia, lo cual resta el voltaje que caería en el rotor. ¿Ya? Acuérdense que es directamente proporcional al voltaje del rotor o al campo del estator. Entonces, en esta posición estoy variando la velocidad colocándole un reóstato en serie con el rotor. ¿Ya? Aquí con esta configuración, con este método, yo puedo hacer regulación, ¿sí?, de la velocidad a un par constante. Par o torque, ¿no? Constante. ¿Ya? En cambio acá, miren, acá en cambio yo tengo el reóstato en serie con el estator. Ya aquí tenía en serie con el rotor, ahora tengo serie con el estator. Lo que significa que si yo muevo el valor del reóstato, estoy variando el valor del voltaje en el estator y estoy variando el campo. Y variando el campo también estoy variando la velocidad. ¿Ya? Eso es lo que nos dijo hace un rato, la teoría. Con este tipo de variación, con este método, se hace una regulación a potencia constante. ¿Ya? La potencia va a ser constante en esta configuración y acá el par, el torque va a ser constante. Vamos a analizar un poquito más respecto a estos efectos de las dos conexiones. Listo, ¿quién me ayuda con la lectura, por favor? Mire, yo le ayudo. Muy amable, gracias. La forma clásica de regular la velocidad en un motor de corriente continua se basa en insertar un reóstato de potencia adecuada en serie como uno de los devanados. Si bien esta forma es sencilla y eficaz desde el punto de vista eléctrico, no lo es tanto desde el punto de vista del montaje y la instalación, ya que los reóstatos de regulación son dispositivos voluminosos. Si el reóstato se conecta en el circuito del inducido, la regulación de velocidad se realiza a par constante. Sin embargo, si se conecta en el circuito inductor, se dice que la regulación se realiza a potencia constante. En la actualidad, el arranque y la regulación de velocidad en máquinas de corriente continua, cuando esta funciona como motor, se realiza utilizando medios electrónicos. Esto presenta las siguientes ventajas: menor espacio en un cuadro de control, mayor facilidad en el ajuste y configuración, mejor interconexión con otros sistemas de control industrial, como pueden ser los autómatas programables. Ok, muy amable, gracias. Bien. Sí, entonces, eso nos indica, ¿no? Este es un método eficaz, obviamente, sí, para el control de velocidad de un motor de corriente continua, sí, la utilización del reóstato, pero esto sería en campo, ¿no? En campo, que yo pudiera conectarle junto al motor. De pronto esto podría yo utilizarlo en un taller, sí, pero ya vamos a otro tipo de empresas, y digamos aquí ustedes Enel, refinería, poliducto, oleoducto, sí, ahí se tiene una sala de control desde donde se opera todo el sistema.
Entonces ahí la utilización de estos reóstatos ya no es práctico, ¿no? Esto es en sitio y tiene que ser movido por una persona. En cambio, lo que se necesita en las empresas actualmente es tener todo el sistema concentrado en una sala de control. Y ahí los métodos van a cambiar, ¿sí? Como dice acá, ahí ya se utilizan medios electrónicos que aparte de ser eficaz también presentan ciertas ventajas, ¿no? Como menor espacio en el cuadro de control, mayor facilidad en el ajuste y configuración, sí, porque de pronto usted acá el reóstato lo mueve y se le va un poquito de más o menos. En cambio acá si es electrónico, si es que es un comando desde el computador, ya va a ser mucho más preciso, ¿no? Más exacto. Mejor interconexión con otros sistemas de control industrial, como pueden ser los automatas programables. Sí, ya podemos conectar un PLC para que me haga el control, ¿no? Del motor. ¿Ya? Pero este método del reóstato es válido, ¿no? Es válido. De hecho fue válido un buen tiempo, ¿no? Donde todavía no cuando todavía no teníamos la parte de la electrónica. ¿Ya? En esta parte, bueno, no nos vamos a centrar mucho en la parte de la teoría. Lo que necesito es que ustedes sepan cómo variar el voltaje, ¿no? Ya saben cómo conectar para el arranque, ya saben cómo conectar para variar la velocidad, ¿sí? Eso es lo importante para que ustedes manejen. Aquí de manera general nada más la variación de la velocidad regulando el voltaje del rotor. Entonces miren, si yo varío el voltaje, la velocidad varía en proporción directa, ¿sí? Es una línea recta esta, ¿sí? Entonces la relación es directa. Acá, si la variación de la velocidad regulando el campo del estator, ¿sí? Aquí tenemos la corriente del campo del estator y aquí la velocidad. Acá en cambio ya es una relación exponencial, ¿no? Ya no es lineal como lo teníamos en el caso de la variación del voltaje en el rotor. Las características de par, ¿a qué se refiere con par, no? Par velocidad, ¿ya? El par interno del motor se relaciona directamente con el flujo de la excitación y con la corriente del inducido. ¿Sí? Así dice, el flujo generado por el campo de excitación no varía. El par motor dependerá de forma proporcional de la corriente del inducido. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros tenemos la variación, ¿sí? del campo, la variación de la corriente del inducido, ya nosotros vemos que el par tiende a mantenerse, ¿no? Para la variación de voltaje. Las características, aquí vamos a ir viendo las de el par con la velocidad, característica mecánica. Aquí podemos ver que a mayor velocidad el par disminuye, a menor velocidad el par aumenta. Ya, eso deduciendo de la gráfica. Vamos viendo, dice, se representa mediante una curva en la que se relaciona el par motor con la velocidad. Dice, se observa como el par útil disminuye de forma constante a medida que la velocidad aumenta. Así el par se mantiene constante a velocidad nominal. El par de arranque es muy elevado, pero también lo es la corriente absorbida en este instante. Más o menos para que se haga algo de relación con algo conocido. Relacionémosle con un vehículo. Un vehículo, nosotros para sacarle al vehículo de la posición de parqueo, nosotros ponemos la primera marcha, ¿no es cierto? La primera marcha, ¿qué nos da? Nos da mayor torque, porque tiene que vencer todo el peso, toda la inercia del vehículo, ¿ya? Entonces ponemos la primera marcha que tiene un par fuerte, un par grande, pero usted no puede ir a velocidad en primera marcha. No, no es cierto.
Usted ya una vez que empieza a moverse, mete segunda marcha, mete tercera, mete cuarta. Alcanza más velocidad, sí, pero el torque cada vez es menor. Por eso es que cuando llega a cuarta tiene velocidad grande, pero si viene una loma, ¿sí? Viene una elevación, ya automáticamente el vehículo llega hasta un momento en el que usted tiene que ir bajando las marchas. De cuarta le baja a tercera, si es más pronunciada le baja a segunda. ¿Por qué? Porque necesita más torque, ¿ya? Entonces, aquí tenemos una relación parecida, ¿no?, a la de un vehículo. En el momento del arranque es donde más torque necesita, por eso absorbe bastante corriente, ¿ya? Una vez que ya va aumentando la velocidad, el torque va disminuyendo, ¿sí? Esa es la relación entre par y torque. No sé si tienen alguna pregunta hasta aquí en esta parte. No, profe. Ok. Vamos viendo acá de manera general los devanados en máquinas de corriente continua. El devanado inductor o de excitación. Estos los que están pegados al estator, ¿no? Los que están pegados al estator son bobinados. Aquí están. ¿Sí? Están dentro del núcleo, ¿no? El núcleo tiene la forma del rotor. Acuérdense que hay un espacio bien pequeño entre este hierro y el del rotor, ¿no? Por el un lado. Por el otro lado va pegado al estator. Va pernado al estator. Este núcleo, al igual que los transformadores, está conformado por placas, ¿no? Está conformado por chapas para reducir la pérdida, ¿no? La pérdida por las corrientes parásitas. Y es nada más una bobina común y silvestre, ¿no? Una bobina con el alambre barnizado, y aquí está envuelto de una tela, por lo general lo saben envolver, ¿sí? Para evitar, como va girando en la parte de acá, para evitar que cualquier partícula, suciedad o algo que esté internamente o el propio rotor vaya desgastando el esmalte de las bobinas. Entonces, por lo general, ustedes van a encontrar así, ¿no? Recubierto de esta tela tipo aislante. La forma es forma triangular, así como lo pueden ver. Ya, ahí se genera un campo, ¿no? En dirección de la corriente. ¿Se acuerdan cuando era solamente una espira? La cara, sí, se generaba un polo respecto, utilizando la regla de la mano derecha, ¿no? Si la corriente va hacia arriba, el polo va hacia donde dice el dedo pulgar, ¿no? Tenemos dos polos en el estator, ¿sí? El norte y el sur. ¿Cómo conectamos esos dos polos? Aquí tenemos, ¿no? Estos van en serie, pero para no tener del mismo polo hay que intercambiarles. Miren, aquí tenemos los dos bobinados. Vamos a dibujarle acá por separado. Aquí tenemos el un bobinado y acá tendríamos el otro bobinado. Y nosotros tenemos un positivo y un negativo. ¿Ya? Entonces, el un positivo le podemos conectar acá. Si yo conectara este en serie, si yo le conectara a este en serie y a este de acá le conectara al otro punto, aquí lo mismo que yo genere estaría generando acá, porque la circulación de corriente es la misma, ¿no? Entra por el uno, sale por el otro. Entra por el uno, sale por el otro. Estaría generando los mismos polos, pero nosotros no queremos los mismos polos, nosotros queremos norte y sur. Es por esa razón que aquí debemos invertir, ¿no? Aquí debemos invertir. Nosotros conectaríamos entonces el otro polo aquí
Y la conexión entre los dos sería así. De tal manera que ahora sí va a entrar por este otro lado la corriente. Ahora la corriente va a entrar por aquí y va a salir por acá. Entonces ya no se genera el mismo polo sur. Ahora se va a generar el polo norte. ¿Ya? Entonces miren, ojo con la conexión, ¿no? La conexión de los dos bobinados. Los dos bobinados van en serie. Y si tiene 4 polos también. Todos van en serie, pero tienen que ir viendo, ¿no? Tienen que ver la conexión para que vayan generando el polo, los polos cambiados, ¿no? El uno sur, el otro norte. De no tendría sentido, no se generaría la circulación del campo magnético, ¿no? ¿Qué más tenemos de las máquinas DC? Aquí esta gráfica está interesante, ¿no? Aquí miren, aquí está la conexión, ¿no? El punto de polaridad. Por aquí entra, por acá sale. Ahora por acá entra y por acá sale. Aquí se crea un sur-norte en este bobinado y acá también un sur-norte en este otro bobinado y entre los dos tenemos norte y sur, ¿no? ¿Ya? La conexión que estamos haciendo es esta de acá abajo. Hay que interconectar. Aquí el punto me está indicando por dónde sale la corriente. ¿Ya? Entonces, eso tienen que fijarse bien el momento de la conexión. El devanado del inducido, esto, el cableado del inducido, el bobinado del inducido, ya no hay mucha ciencia, ¿no? Son las bobinas y va conectado el un extremo en la una delga, ¿sí? Y el otro extremo en el otro lado de la delga, que quede al otro extremo exactamente, ¿no? De las delgas. Así es como se va haciendo el bobinado, ¿sí? El rotor por el un lado, por el otro completamente opuesto y las delgas. Bueno, la clasificación de los devanados, esto no tendría mucha incidencia en el conocimiento de ustedes. No quiero profundizar, más bien para que no lleguen a confundirse, no es su materia, ¿no? Aquí es para el diseño de los devanados, tampoco vamos a hacer diseño. Tampoco vamos a hacer el diseño de los bobinados acá. Del rotor. Diseño de devanados, no nos metemos con el diseño. Ok. Listo, entonces eso sería respecto a los motores de corriente continua. Déjeme ver la siguiente unidad. Aquí está el desmontaje para hacer los bobinados, conexiones, el mantenimiento.
Comprobación de inducidos. Esta es la parte del equilibrado de las máquinas rotativas. También es importante, ¿no? El equilibrado. De pronto esta sí sea competencia de ustedes. Resumen de la máquina. Y ahí pasaríamos a las de corriente continua. Listo, entonces, haciendo un repaso general del motor de corriente continua. Sí, hemos visto la forma en que se genera el movimiento, ¿no? Es la interacción de dos campos magnéticos. Uno que depende del campo norte-sur del estator y el otro que depende del campo, ¿sí?, generado por la corriente en el rotor. Esa interacción, ya la habíamos visto, genera un par, ¿no? Una fuerza que le hace girar al rotor. ¿Ya? Hemos visto la parte constructiva, ¿no? Si una espira ya va girando, necesitamos que otra espira se vuelva a conectar para que permita seguir girando el rotor. Entonces se requiere de más de una espira. ¿Qué más hemos hablado? Del circuito magnético, ¿no? Que tenemos dos circuitos magnéticos, el de la carcasa o inductor y el del rotor o del inducido. ¿Ya? ¿Qué más hemos hablado? De los circuitos, aquí está el símbolo del motor de corriente continua, ¿no? Tenemos el rotor y tenemos el bobinado del inductor, el inducido, el inductor, el rotor, el estator. Ya hemos hablado de la conmutación, ¿no? De la conmutación, las escobillas, los colectores, el cable, de qué manera se conecta el voltaje en el rotor. Hemos visto la posición que deben tener las escobillas para que conecten los bobinados en el rotor. Hemos visto que hay una distorsión de los campos magnéticos cuando interactúan y que para corregir esa distorsión se utilizan campos magnéticos auxiliares, unos polos auxiliares. ¿Ya? Hemos visto los diferentes tipos de configuración de los motores, ¿sí? Máquina serie, máquina en paralelo o shunt, la compuesta o la de excitación independiente. Entonces, si ustedes ven en la parte de la bornera del motor de corriente continua, usted ya podría saber qué tipo de configuración tiene. Aquí en la caja de bornes podemos ver el bobinado del rotor, el bobinado del estator. Aquí se encuentra en serie, aquí están en paralelo y aquí están independientes. ¿Ya? Es fácil de darnos cuenta qué tipo de configuración tiene. Hemos hablado también de la inversión de giro, que para invertir el giro de un motor DC debemos intercambiar la polaridad en el rotor, ¿sí?, en el inducido. Si invertimos en los dos, se estaría sobre revolucionando el motor, ¿no? Estaría incrementando la velocidad. Hemos visto el diagrama eléctrico y el diagrama, sí, sería el esquemático de conexión real, ¿no?, de un motor. Para variar la velocidad, hemos visto que se tienen dos alternativas, colocando o variando el voltaje del rotor o variando la corriente en el campo, ¿no?, en el campo del estator. ¿Ya? Entonces, variando el voltaje en el rotor, nosotros tenemos una regulación a par constante, y regulando la corriente del campo tenemos una regulación a potencia constante. Estas maneras, estas dos formas de variar la velocidad ya es eficaz, sí, hace lo que tiene que hacer, sí, pero actualmente no es muy utilizado porque ya no se manejan los equipos en campo, ¿no? Ya se maneja desde una sala de control, desde donde los sistemas electrónicos están operando, un PLC, un controlador. A través de esos elementos nosotros hacemos el control de velocidad, ya no manipulamos directamente el reóstato. Esto sería para que una persona esté en campo y esté manipulando el reóstato para que se pueda manipular la velocidad. Sí, pero es un método válido para la regulación de velocidad. ¿Qué más visto? Hemos visto la
la variación, ¿no?, entre par y velocidad dentro de un motor es parecida a la de un vehículo, ¿no? A menor velocidad, sí, se maneja mayor par, ya, o al revés, ¿no? A mayor par, sí, se tiene menos velocidad, a mayor velocidad se tiene menor par. Es algo semejante al uso del vehículo que nosotros le damos. Los devanados del estator, la parte del inductor o la excitación del motor, la conexión, tenemos dos polos. La conexión es de tal manera de generar en el un lado, en la una cara, un polo y en el otro el polo contrario, ¿no? Ya, entonces mucho cuidado con la conexión. Es en serie, pero tiene que estar de tal manera que los campos sean diferentes. ¿Qué más se ha visto? Nada más creo que con eso. Con la regulación de la velocidad y las conexiones eléctricas, creo que tienen el conocimiento suficiente necesario para manipular o para enfrentarse el momento que se los requiera a manipular un motor de corriente continua, de corriente directa. ¿Sí? Pues ya tienen un conocimiento previo al respecto. No sé si tienen alguna pregunta o alguna inquietud. Ingeniero. Ok, listo. Entonces vamos a la parte introductoria, por lo menos de la máquina del motor de AC. Ya son corriente alterna, diga, profe, motores corriente alterna. Sí, los que vamos a ver ya son los motores de corriente alterna. Los más utilizados, ¿no? Claro. Los de corriente continua no son tan utilizados en el campo industrial, pero son los más fáciles de entender, ¿no? Entonces estamos aquí desde el punto de vista de que ustedes vayan entendiendo cómo interactúan los campos electromagnéticos para generar el movimiento. Entonces, una vez entendido eso, ya es un poco más fácil que entiendan cómo opera un motor de corriente alterna. ¿Ya? A ver, antes de olvidarme, vamos a la asistencia. Ok, me responde a la lista, por favor. Angulo Zambrano Lisbeth. Angulo Zambrano Lisbeth. Caicedo Bone Anthony. Caicedo Bone Anthony. Cedeño Betancourt Richard. Presente, ingeniero. Gracias. Ceballos Moreira Jefferson. Colobón Mesa Freddy. Cortés Gámez Kevin. Presente, ingeniero Cortés. Gracias. Colobón, presente, profesor, disculpe. Ok. Estrada Cedeño Jorge. Estupiñán Rodríguez Deiner. Presente, ingeniero.
Ok, gracias. Gallego Cedeño Víctor. Presente, ingeniero. Gracias. Jiménez Delgado Eddie. Presente, ingeniero Jiménez. Gracias. Marcillo Walter. Méndez Casierra Yeri. Presente, profe. Ok, gracias. Méndez Moriano Cintia. Presente. Gracias. Moreno Cruz Carlos. Presente. Gracias. Ortiz Caicedo Roberto. Presente, ingeniero Ortiz. Gracias. Pazmiño Méndez Iván. No. Portes Díaz Fabián. Portes Díaz Fabián, no. Salazar Estacio Harry. Presente, ingeniero. Ok, gracias. Tello Proaño Lisbeth. Profe, la compañera se salió, que se le acabó el internet, dijo. Pero sí está. Ah, ya. Valencia Arboleda Luis. Vera Diego, si está. Vivas Cuero Manuel. Presente, ingeniero. Vivas. Ok, listo, muy amables. Es entonces la asistencia del día de hoy. Ingeniero Estrada. A ver. Se me colgó el internet. Disculpe. Estrada. Estrada Cedeño Jorge. Sí. Ok. Gracias. Listo, vamos con la situación de partida. ¿Quién me ayuda con la lectura, por favor? Yo le ayudo, profe. Gracias, Diego. Situación de partida. Al taller de reparación Manten Express están llegando todo tipo de máquinas eléctricas. En las últimas semanas ha recibido 3 máquinas de una fábrica de calzado que supuestamente están averiadas. Antes de proceder de su desmontaje, Fermín y Abel han fotografiado su placa de características y en especial su caja de bornes. Curiosamente, cada una de ellas es diferente. Una dispone de 6 bornes, otra de 8 y la tercera de 9. Los técnicos que las han transportado hasta el taller dicen que una pertenece a un grupo de electrógeno de emergencia, porque son las otras, funcionando como motor, estaban acopladas a máquinas de producción. Siguiendo el protocolo de desmontaje previsto por la empresa, Fermín y Ambel han abierto cada una de las máquinas y se han encontrado con lo siguiente. Primero, todas tienen un estator con un elevado número de ranuras, entre 24 y 48 ranuras, aunque son máquinas diferentes. El devanado tiene una ejecución muy similar. Segundo, las máquinas que tienen 8 bornes tienen un rotor peculiar. Está ranurado, pero no de forma uniforme. Hay varios espacios más amplios, concretamente 4 en el núcleo magnético, y en el devanado está conectado a 2 anillos de color dorados embutidos en el rotor. Tercer punto. Las máquinas con 9 bornes disponen un rotor bobinado similar al del anterior, pero ranurado de forma simétrica en todo su contorno. Al contrario que el anterior, tiene 3 anillos en el eje. Y por último, la máquina con 6 bornes tiene un rotor sin devanado. Fermín y Abel se han hecho algunas preguntas sobre las máquinas recibidas que se deben responder antes de ponerse manos a la obra. Ok, muy amable. Ya, como no nos va a alcanzar mucho el tiempo, vamos viendo, ¿no? Habían diferentes formas, ¿no? De lo que dice la situación de partida. Motores con diferentes bornes, sí, diferentes números de bornes, las ranuras, ¿no? Tanto del inductor como del rotor, ¿ya?
En el principio básico de aquí va a seguir siendo la interacción entre dos campos magnéticos, ¿sí? Entre dos campos magnéticos. Acá podemos ver, cuando teníamos una espira, teníamos el campo en un sentido. ¿Por qué? Porque el campo de acá del estator va en una sola dirección. Entonces, si nosotros giramos, vamos a partir desde el hecho de que es un generador. Si nosotros giramos la espira, lo que nosotros vamos a ir obteniendo en los bornes es un voltaje, ¿sí? Un voltaje inducido que va aumentando y va disminuyendo conforme está perpendicular al campo, ¿ya? Pero todos en su parte positiva, ¿ya? Todos en su parte positiva. Esta es una salida de corriente continua, ¿no? Corriente continua significa que la corriente va en un solo sentido, no va en el otro, no hay voltajes negativos, ¿ya? En cambio, si nosotros acá tenemos esto en el caso del anillo del colector como teníamos, ¿no? Del colector cortado, ¿sí? Del colector que teníamos cortado para el motor de DC. Ahora, para tener una generación continua entre positivos y negativos, le ponemos estos dos anillos acá. Vamos a ver esta parte. Esta es la parte fundamental entre las dos, ¿no? Hasta acá tenemos el generador de corriente continua, que era lo que ya habíamos visto, ¿no? Aquí tenemos las delgas. Las delgas en esta posición, aquí coge el uno y acá abajo coge el otro, ¿sí? Con los bornes. Ya tenemos las delgas. Y se genera solamente corriente positiva, corriente en un solo sentido. ¿Por qué? Porque el rato que gira vuelve a conectarse y vuelve a conectarse de la misma manera. El rato que gira se vuelve a conectar de la misma manera, ¿sí? El campo, ¿sí? No varía, siempre va a ser positivo. Ahora, si hacemos una modificación al colector, ¿sí? Si ahora ponemos anillos, pero en un anillo conectado en un lado de la espira y en el otro anillo el otro lado de la espira, lo que significa que todo el tiempo va a estar conectado, ¿ya? El momento en que nosotros giramos la espira, ahora sí me va a generar el voltaje positivo y me va a generar voltaje negativo. Me va a generar una onda sinusoidal, un voltaje alterno, ¿ya? Miren, la única modificación, ¿no? En el colector. ¿Ya? Modificación en el colector. Lo primero, ¿no? Para entender. Listo, parece que ya se nos acabó la hora. Ah, no, todavía falta, ¿no? 3:40 acaba esto. Ya. Listo, entonces miren, la única modificación que se ha hecho es en el colector, ¿no? Ahora ya no es cortado, ya, ahora son anillos que conectan directamente a las bobinas del rotor. Ahora, si nosotros generamos, ¿sí?, movimiento del rotor conectando un voltaje DC, ¿sí?, nosotros vamos a tener una fuerza motriz en la parte del rotor, ¿ya? Entonces tenemos los mismos inductores que teníamos anteriormente, el norte-sur, es la misma máquina, es el mismo motor DC, ¿no? Es la misma configuración. La única diferencia es que ahora el colector ya no se corta. El colector todo el tiempo está conectado a la misma bobina, ¿sí? Es la única diferencia. Esto ya lo vamos a ver el día de mañana leyendo toda la parte de teoría para ir entendiendo de mejor manera. Aquí podemos ver también el efecto de los polos, ¿no? Miren, si tenemos solamente dos polos, perdón. Si tenemos solamente dos polos, nosotros podemos tener esta frecuencia de aquí, ¿ya?
si tenemos 4 polos, ya tenemos más vueltas dentro de la misma frecuencia. Y si aumentamos otro polo más, tenemos más vueltas dentro de este mismo tiempo, ¿no? ¿Sí? Lo que significa es que podemos aumentar la velocidad. Aumentamos la velocidad, ¿por qué? Porque se aumenta la frecuencia. Ya ven que tiene una relación entre el número de polos y la variación de velocidad. Y aquí vienen los variadores de frecuencia. De aquí se determina que variando la frecuencia podemos variar la velocidad de un motor AC. Entonces ahí queda un poco más complejo, ¿no? En el motor DC, para variar la velocidad, ¿qué tenía que hacer? Colocar un reóstato y moverle con la mano. Ahora, para cambiar la velocidad de este motor, tengo que o cambio los números de polo, que eso es imposible porque es parte constructiva, o varío la frecuencia. ¿Sí? Y este de aquí, la variación de la frecuencia, es el camino más eficaz para el control de un motor AC. ¿Ya? Entonces miren, ahí empiezan las diferencias, ¿no? Un motor DC le controlo con un reóstato, un motor AC ya no. Tengo que cambiar, modificar la frecuencia, y para modificar la frecuencia es una electrónica complicada, ¿no? Ahí van circuitos complejos. Ingeniero, Dígame. una pregunta. Claro. Nikola Tesla, él practicaba más la corriente continua, ¿no? Al revés. Ah, era la corriente alterna. Sí. Tesla desarrolló el motor de corriente alterna, ¿no? Lo que tenía Edison, que era el rival, era el motor de corriente continua. Como vemos, el motor de corriente continua era más fácil de entender, ¿no? Es facilito de entender. Es más, ponemos 2 imanes, conectamos una batería, conectamos una batería, aquí tenemos un rotor y eso funciona. Y funciona de las dos maneras, ¿no? Motor y generador. Para cambiar el sentido de giro solamente invierto aquí el conexionado del rotor y se acabó. Y para controlar la velocidad voy variando el voltaje y se acabó, facilito. Acá entender un poquito más, de pronto eso cuenta la historia, ¿no? Edison no llegó a entender el funcionamiento del motor de inducción. Bueno, no es que no haya llegado, no era medio genio también, pero de pronto no quiso, porque él defendía lo que él desarrolló. En cambio acá ya es una concepción un poco más compleja, ¿sí? Y como siempre dicen cuando se refieren a Tesla, ¿no? Adelantado a su tiempo, porque el motor como tal era más robusto, es más eficiente que el otro, más que nada por la disponibilidad del voltaje AC, ¿no? Y la otra que el controlarle era a través de la variación de frecuencia, que eso él, por ejemplo, él nunca vio un variador de velocidad, ¿no? No creo que haya llegado a vivir para ver un variador de velocidad, porque esto se desarrolló con electrónica de potencia, ¿no? La electrónica de potencia dio paso a tener un mejor control de estos motores, ya que la industria ya sea un poco más precisa, ¿no? En las cosas. Entonces, miren, gracias a la electrónica también podemos utilizar este tipo de motores en los vehículos eléctricos, ¿sí? En toda esa nueva gama de máquinas que están sacando. ¿Ya? Eso un poco en referencia a la pregunta del compañero, ¿no? Fue Tesla el que desarrolló el motor de corriente alterna. La teoría me parece que ya existía, la parte teórica, ¿no? Él lo que hizo es la fabricación del motor, ¿sí? El motor como tal. Entonces aquí podemos ver la parte de polos. Acá también se maneja lo que son las fases. Aquí tenemos un motor trifásico, ¿no? Un motor trifásico, con un motor trifásico ya tenemos 3 bobinados. El campo magnético. Y ahí podemos ir a ver la clasificación, ¿no? De las máquinas de corriente alterna. Tenemos las máquinas síncronas y las máquinas asíncronas. ¿Ya? Las máquinas síncronas, estamos hablando de los generadores o alternadores, ¿sí? Lo más utilizado, ¿no? Y en las máquinas asíncronas también tenemos generadores y sobre todo los motores. Y aquí tenemos los motores monofásicos y los trifásicos.
De estos trifásicos tenemos los de rotor bobinado o los de rotor sin bobinar, los tipo jaula de ardilla que se conocen, ¿no? Usted saca, por ejemplo, hay unos ventiladores que incluso ya vienen de con este motor, ¿no? Usted saca en el rotor y es una masa metálica, no hay ninguna bobina en la mitad. Ese es el del rotor sin bobinar, ¿no? O el de jaula de ardilla que se conoce. Miren, entonces aquí la diferencia con el motor de corriente continua es que este ya no tiene las delgas, este tiene anillos. ¿Ya? Miren acá el estator, en el motor DC tenía solamente 2 polos, ¿no es cierto? Aquí mire, tienen varios bobinados, ¿sí? Varias ranuras en el estator ya ocupa toda la circunferencia, ¿no? Está bobinada. En el lado derecho, aquí podemos ver, ¿no? La máquina asíncrona, la que les decía. Miren este rotor, ya no tiene bobinas, es una masa metálica nada más. Entonces el único bobinado que existe es acá en el estator. Entonces el estator induce y nada más el motor gira. Este es el motor más utilizado, ¿no? En la industria. El motor de inducción que se le conoce. Bueno, esto hemos de ver la próxima clase un poco más a detalle. Pasando, déjenme ver la parte de teoría, la máquina. Acá tenemos que ir con mayor detalle. Esta es la máquina más utilizada, ¿no? Como les mencionaba en la industria, y es la que vamos a hacerle con un análisis más detallado. Entonces, hemos de venir acá, ¿no? Por eso se le llamaba jaula de ardilla. Las configuraciones del motor trifásico. Y los anillos que se pueden apreciar aquí de mejor manera, ¿no? Ya saben, si ustedes ven anillos, motor de alterna. Si ustedes ven delgas, motor de corriente directa. En esos motores ya vienen bobinas de arranque y bobinas principales, creo que se le llama. Sí. Bueno, no tanto bobinas, ¿no? Hay los capacitores, el capacitor para el arranque. Bueno, esa es otra historia, ¿no? Para el arranque de los motores de inducción, sobre todo los trifásicos, ¿no? Los trifásicos que se puede tener una configuración X o una delta o estrella, ¿no? Al igual que los transformadores, los motores también pueden tener esas configuraciones. Entonces ahí podemos ver que se puede arrancar más suavemente haciendo un arrancador estrella delta, ¿no? Ahí se puede pasar a no afectar mucho la corriente de arranque de este tipo de motores. Y ese es el arranque más usual, ¿no? Bueno, está el arranque directo, el arranque suave, que es el estrella delta, y el variador de frecuencia, que ese sí le controla, ¿no? Le controla la corriente de arranque del motor en su totalidad. Ya. Esa es la parte que nos faltaría ver, ¿no? Eso continuaríamos entonces la próxima clase con un poco más de detalle del motor de corriente alterna. Listo, jóvenes, no sé si tienen alguna pregunta, alguna inquietud. No, ingeniero, por el momento. Ok, listo, jóvenes. Ingeniero, el test queda para la otra semana, diga. Sí. Eso queda para la próxima semana. Y la próxima semana, el día viernes, ¿no? El día miércoles de la próxima semana revisaremos, ya tendré un análisis de los resultados de su prueba para ver si es que vamos por recuperación o solamente se toma penalizado a quienes no rindieron, ¿no? En ese día. El día miércoles hablaremos de eso, de tal manera que si hablamos recién el día miércoles de eso, esa prueba quedaría para el día viernes. Y el día viernes podría aprovechar para tomar las dos, ¿no? Si es que hay recuperación de la primera,
y la de los motores hasta donde hayamos llegado. En este caso ya terminamos lo que son los motores de corriente continua, entonces ya podríamos tener un test de motores de corriente continua y dejar un poco, o si es que acabamos la próxima semana, miércoles y viernes, hacer la prueba de motores de corriente alterna también. Bueno, ahí hemos de ver, ¿no? ¿Cómo alcanzamos? ¿Cómo Ok, avanzamos? ingeniero, ok. Listo, jóvenes. ¿Algo más? ¿Alguna otra pregunta? No, listo, jóvenes. Entonces, eso es todo por este día. Que tengan una buena tarde, ¿no?